Vamos a continuar con la lección número 4. A continuación vamos a estudiar los ciclos controlados por centinelas. Un centinela es un valor especial que utilizamos para marcar el final de una lista de datos. Anteriormente trabajamos con ciclos controlados por contador, en donde estos se repetían un número determinado de veces. A veces necesitamos procesar una serie de datos y no sabemos de antemano cuántos valores se van a procesar. Puede ser 10, puede ser 20, puede ser 100, pueden ser 5000, etcétera, etcétera. Vamos a realizar algún ejemplo para ilustrar lo que es el ciclo controlado por centinela. Vamos a crear una clase que se llame promedio, en donde vamos a leer una serie de datos, una serie de números, en donde el marcador del final de la lectura de esos datos va a ser un valor de 0. Una vez que se haya terminado el procesamiento, vamos a determinar cuántos números hemos leído y el promedio de esos números. Muy bien, vamos a entonces a ponernos a trabajar. Vamos a crear la clase promedio. Ok, el propósito del programa tú se lo pones. Yo voy a poner nada más los comentarios para leer del teclado. Vamos a poner el método main. A este punto espero que ya tengas más experiencia programando y que ya te salgan un montón de programas, o al menos que ya tengas una idea más clara de lo que es la programación. Así como te lo comentaba en la lección anterior, hay que hacer el pseudocódigo de estos programas y los diagramas de flujo o cualquier otra herramienta u otro ejercicio con alguna otra herramienta que te permitan entender estos programas. Ok, vamos a poner el mensaje de usuario. Esto sí lo vamos a hacer. Vamos a decirle que ingresa al usuario. Hay que brindarle toda la ayuda posible, es decir, el programa debe de explicar a detalle lo que hace, ¿no? Algunas veces en estos ejemplos que hacemos no lo pongo porque nos quita espacio y bueno, no es el propósito. El propósito es mostrarte la lógica. Ok, observa que si no alcanza el espacio es perfectamente válido hacer un enter, y para Java es una sola instrucción. Ok, ya pusimos el mensaje de usuario. Ahora lo que toca es definir una variable contador. Vamos a ponerle contador de números leídos desde el teclado. Y suma es un acumulador. Va a ir guardando toda la suma de los números. Ahora sí, vamos a poner allí otro mensaje de usuario, pero con un print, en donde vamos a solicitar el número. Ya sabemos que es 0 para terminar.
vamos a guardar el número en una variable que le llamamos número. Ok, leemos del teclado, lo asignamos. Ahora sí, ese es un ciclo controlado por centinela. Mientras el número es diferente de 0, mientras eso se cumpla, vamos a hacer tal o cuales cosas. Ahora, si la condición es falsa, quiere decir que este ciclo nunca se va a ejecutar. Pero bueno, vamos a suponer que sí. Entonces vamos a poner suma más igual número. Vamos a ir sumando. Esto ya sabemos que es igual o es equivalente a esto de acá. Igual contador más más, ya sabemos que es igual a esta notación. Bueno, ya no lo voy a volver a repetir. Ya sabemos cómo utilizar la notación corta para sumar un número o para incrementar en 1 un número. Ahora tenemos que volver a leer. Estamos repitiendo aquí código, pero si queremos evitar lo que es un do while, ya lo vamos a explicar más adelante, tendríamos que hacer esto, ¿no? Otra vez preguntamos y leemos, y así se va a estar repitiendo el ciclo hasta que nosotros o el usuario ponga un 0. 0 es diferente de 0, eso es falso, por lo tanto aquí continuaría el programa. Ahora, puede ser que la primera vez el número sea 0, nos aseguramos de esto. Si el contador es igual a 0, quiere decir que no se ejecutó el ciclo, por lo tanto vamos a poner un mensaje allí en donde le indicamos que no ingresaste algún número. Ahora, si esta condición no se cumple, quiere decir que sí hubo números por parte del usuario. Ahora, como ese procesamiento tiene más de alguna instrucción, vamos a poner un bloque de código con las llaves, los paréntesis de llave. Vamos a poner aquí mismo promedio. Al cabo no las necesitamos en otro lado más que aquí. Entonces quiere decir que esta variable solamente va a ser visible en el bloque de código que pertenece a la instrucción else. Fuera de este bloque no se conoce. Entonces vamos a hacer un casting por ahí. Suma lo vamos a convertir a doble y lo dividimos entre los números leídos en contador. Vamos a poner ahí un informe indicando cuántos números leímos. Eso lo controla la variable contador. Ahora vamos a poner el promedio. Esto es así. System.out.println el promedio es más promedio. Y ahí está nuestro programita que trabaja con un ciclo controlado por centinela, y ese centinela es 0. Pudiera ser un -1, pudiera ser algún otro valor, ¿no? Bien, vamos a ejecutar el programa para verificar que hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, vamos a poner un 10, un 9, un 10, un 8, un 5, un 4, un 6. Vamos a poner que sacó un 2, un 10, 9. Un alumno irregular, ¿no? Para terminar, 0. Una vez que introducimos el valor de 0, el ciclo termina y nos informa que proporcionamos 15 números y que el promedio de esos números es 7.6. Vamos, si fueran calificaciones, las calificaciones de un alumno regular, ¿no? O abajo del regular.
Muy bien, espero que hayas entendido lo que es el concepto de ciclo controlado por centinela y ciclo controlado por contador. Si tienes dudas o preguntas, puedes preguntarme en el canal de YouTube y ten la seguridad de que tarde o temprano voy a contestar tu pregunta o la duda que tú tengas. O bien, si la duda pues es complicada, tal vez pudiera armar una explicación más específica para ilustrar igual mediante algún ejemplo la duda que tú tengas, ¿no? Para que la podamos resolver. Acuérdate que eso de la programación es así, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, hay que practicar mucho y si hay dudas hay que preguntar. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues la duda siempre va a estar ahí, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con lo que sigue. Ya sabemos cómo utilizar entonces esos ciclos controlados por contador o por centinela. Ahora, debemos de tener cuidado cuando trabajamos esas condiciones o esas variables de control con números en punto flotante. De lecciones anteriores ya sabemos que los números de punto flotante se representan en forma aproximada. Eso quiere decir que no hay garantía de que un número sea preciso o sea exacto, vamos a tomarlos como sinónimos. Y entonces al estarlos utilizando como variables de control en un ciclo, pues no se garantiza la exactitud y por lo tanto podemos toparnos con ciclos infinitos. Vamos a hacer un ejemplo para ilustrar esto. Le vamos a llamar a la clase error numérico. Más explícito no podemos ser. Voy a cambiarlo por acá. Vamos a eliminar lo que el cuerpo de la clase no necesita. Muy bien. Vamos a ponerle allí ciclos con números punto flotante. Ok, vamos a trabajar con una variable que le vamos a llamar ítem, que va a ser nuestra variable de control. Luego una variable suma que toma ese valor. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Podemos decir, mientras esto sea diferente de 0, que haga una serie de procesamientos. Ok, lo voy a escribir aquí para que quede como mensaje subliminal. No se garantiza que ítem sea igual con 0 o 0.0. Ya sabemos que la representación de los números en punto flotante no es exacta y eso se debe a la precisión de la computadora, ¿no? A la precisión con que se puede representar ese número. Ok, vamos a suponer que vamos a sumar el valor de ítem con la variable suma y que esto se va a repetir entonces hasta que ítem valga 0. Sin embargo, estarle restando ese valor no garantiza que ítem sea exactamente 0. Y si es cierto lo que te estoy contando, vamos a obtener un ciclo infinito. Ahorita lo vamos a revisar, ya que lo ejecutemos. Entonces,
procesando. Vamos a poner ítem vale más ítem. Ok, en teoría esta instrucción debería de ejecutarse. Poner el valor de suma. Ok, vamos a ver si es cierto que ítem nunca llega al valor de 0. Esto es por la precisión de los números en punto flotante. Ok, y aquí podemos pasarnos toda la noche, todas las semanas, todos los días, hasta que la computadora se canse, ¿no? Si te fijas que hay que tener cuidado entonces con esto. Por ahí hay algunas técnicas para manejar ese tipo de cosas, pero no lo vamos a trabajar en este curso. Te recomiendo que busques por ahí en el Google cómo trabajar con ese tipo de cosas, sobre todo los que trabajan con aplicaciones de métodos numéricos. Muy bien, ahora toca el turno de estudiar la instrucción do while. Si bien es cierto, esta instrucción era muy utilizada cuando se trabajaba en modo consola, la verdad es que no se recomienda del todo, y lo recomendable es transformar esa instrucción do while a una instrucción while. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, a diferencia de la instrucción while, que primero pregunta antes de ejecutar ciertas instrucciones, la instrucción while se garantiza que al menos se ejecute una instrucción y luego pregunta. Es como cuando no pedimos permiso, ¿no? Primero nos vamos a la fiesta y después preguntamos si nos dan permiso. Con un while, pues primero preguntamos y si no nos dan permiso, pues no podemos ir, ¿no? Bien, vamos a llamarle a este ejemplo prueba do while, que nos va a permitir conocer la sintaxis en Java para la instrucción do while. Ok, vamos a poner la instrucción main. Bien, ahora sí a trabajar. Igual ocupamos una variable de control, le vamos a llamar contador. Entonces vamos a poner la instrucción do, luego el bloque y después while la condición con un punto y coma. Por esa razón muchos no recomiendan la instrucción do while porque se puede confundir con un while cuando estemos utilizando esa instrucción con un do while, ¿no? Entonces vamos a poner mientras eso se cumple se ejecuta la instrucción do while. Cuando la condición sea falsa, entonces se sale del ciclo. Entonces podemos ponerle que imprima algo, ¿no? System.out.println es el ejemplo equivalente del while que hicimos anteriormente, el primer ejemplo que hicimos, e incrementamos la variable contador. Bueno, aquí no es i, aquí es contador, y no existe. Ok, entonces la primera vez contador vale 1, se imprime el valor de 1, se incrementa en 1 el contador y se evalúa. Si la condición es cierta, se sigue ejecutando este bloque de instrucciones. Cuando la condición es falsa, termina el programa. Un do while se usa cuando se trabajan con menús en modo consola y se tiene que presentar una serie de opciones al usuario. Solamente que hay que tener cuidado en entender bien
el significado de esta última instrucción y que termina en punto y coma. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplito que ilustre este concepto. Vamos a generar un número aleatorio y ese ciclo do while se va a ejecutar hasta que se genere un número 3. De hecho, le vamos a poner al programa encuentra un 3. Este ejemplito es ideal para entender el funcionamiento de la instrucción do while. Dado que también a veces, cuando es la primera vez, yo me acuerdo que me costó un poquito de trabajo entender el funcionamiento del do while. Ya después pues es más sencillo, ¿no? Y con este ejemplo lo entendí a la perfección. Muy bien, entonces vamos a declarar aquí número. Vamos a decirle que vale 0 la primera vez. Vamos a poner de una vez el do while. Todo esto se va a estar repitiendo hasta que el número sea diferente de 3. Una vez que la condición ya no se cumple, se termina el ciclo, ¿no? Entonces lo que hacemos es generar un número aleatorio. Ya sabemos que tenemos que hacer un casting y luego generar el número aleatorio, ¿no? Vamos a generar entre 1 y 20, por eso multiplicamos por 20 y le sumamos 1, porque sabemos que va entre 0 y 1 sin incluir el 1. Entonces lo multiplicamos por 20, obtenemos entre 0 y 19. Le sumamos 1 para eliminar el 0 y que empiece desde el 1 hasta el 20. Y le truncamos la parte entera. Entonces hasta que eso se cumpla, el ciclo va a estar ejecutándose. Esperemos que en algún momento se detenga la ejecución. Muy bien, revisa bien la sintaxis. Trata de entender bien cómo está estructurada la instrucción. Y ahora sí, vamos a ejecutar. Interesante, ¿no? 3 tomó 6 iteraciones. Vamos a otra vez. Ahí está. Se tomó más tiempo, ¿no? Pero al final se encontró un 3. 3 es diferente de 3, eso es falso, por lo tanto el ciclo termina. Bien, vamos a echarle una revisada a lo que es el ciclo for. Casi todos los programadores utilizan para todo el ciclo for. Y hay que tomar en cuenta que dependiendo de la problemática es la estructura de repetición a utilizar. Pero bueno, el ciclo for es muy interesante y muy bonito porque nos ayuda, digamos que es un ciclo while pero estilizado. Vamos a conocer la sintaxis. Vamos a crear un programa que le vamos a llamar contador for. Entonces recuerda, no todo se hace con el ciclo for. Yo sé que es muy fácil de utilizar y aparte nos encanta utilizar la instrucción for. Pero no todo se hace con lo que es un for, ¿no? De hecho, la instrucción for es una instrucción compleja porque permite hacer otras cosas. Más bien ponerle más cosas, pero no vamos a estudiarlas en este curso. Ok, la instrucción for cuenta con 3 partes. Bueno, primero ponemos los paréntesis. Y si es más de alguna instrucción, ponemos los paréntesis de llave, ¿no?
Si es una sola instrucción, ya sabemos que forma parte de la instrucción for inmediata. Ahora sí, cuenta de tres partes. Primero, una sección de inicialización que se ejecuta una sola vez. Generalmente la utilizamos para declarar alguna variable aquí mismo, ¿no? Es el equivalente a la variable de control que utilizamos en el ciclo while o do while, solamente que va fuera de la instrucción. Ahora ponemos un punto y coma. La siguiente sección es la sección de comparación de la condición. Por ejemplo, mientras contador sea menor o igual que 10, ejecutamos el bloque de instrucciones. Ejemplo, system.out.println contador. Como es una sola instrucción, pueden ir o no los paréntesis de llave. Yo lo voy a dejar así, ¿no? Ahora, luego se incrementa la variable de control, ejemplo, en 1, ¿no? Entonces, por esta razón resulta más simple trabajar con una instrucción for que con una instrucción while, porque aquí se compacta todo, ¿no? En esta línea. Es menos código que al hacerlo con una instrucción de tipo while o do while. Y por esa razón resulta pues muy entretenido trabajar con los ciclos for. Ok, vamos a revisar la ejecución del programa. Ahí está, ¿no? Imprime los números del 1 al 10. Aquí en el interior del cuerpo del for podemos hacer lo que sea, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta por aquí, al igual que con un while, no generar un for vacío, que es este caso. De hecho, aquí contador nos dice que no existe porque contador solamente existe en este bloque. Se genera un cuerpo, un bloque de código vacío. Esto se genera. Entonces por ahí hay que tener en cuenta esos detallitos nada más, ¿no? O no poner comas o olvidar las comas. Todo lo que ya sabemos que puede ocurrir a la hora de estar programando, ¿no? Muy bien, ¿qué te parece? Todo muy interesante, ¿verdad? Así como te lo comenté en la lección anterior, dominando lo que son las instrucciones de repetición, de selección y sobre todo las de secuencia, podemos resolver casi todo en el mundo de la programación. Es por esta razón que la mayoría de los programas se parecen, porque todos traen las instrucciones de secuencia, las instrucciones de selección o las instrucciones de repetición. Lo único que cambia es la sintaxis o la forma de escribir los programas. Ok, vamos a hacer un ejemplito más complejo en relación al ciclo for. Vamos a escribir un programa para calcular la suma de los números pares e impares. Puede parecer complejo, pero no lo es. Bien, vamos a crear la clase, ¿no? Para que vayas viendo de qué se trata. Vamos a ponerle algún nombre, par, impar. Luego vamos a eliminar lo que el cuerpo no necesita, el cuerpo de la clase. Y marcar el fin de la clase. Esto es muy importante para los hijos de Visual Basic, ya que allá no se manejan los paréntesis de llave. Y ahí andamos viendo dónde poner las llaves, ¿no? Al final del programa. Bueno, vamos a dejar el mensaje de usuario para el propósito del programa para otra ocasión. Public static void main. Ok, vamos a definir algunas constantes. Se supone que esto debería ser una práctica común, sobre todo si estamos trabajando con rangos y con ciclos. Entonces vamos a crear un programa que determine la suma de los números pares e impares
en un rango de 1 a 200. Vamos a definir la variable suma par. Esa es una buena práctica de programación. Se define la variable y luego se inicializa, dado que no podemos usar una variable que no tiene un valor. Ok, entonces vamos a procesar. Vamos a utilizar un ciclo for que vaya desde el límite inferior hasta el límite superior, así como lo aprendimos en las instrucciones condicionales. Las condiciones se forman con los operadores relacionales e incluso se pueden hacer condiciones más complejas utilizando los operadores lógicos AND, OR, negación y otros más que hay por ahí en Java. Si es una sola instrucción, el cuerpo del for puede omitir las llaves o los paréntesis de llave. Si son más instrucciones, podemos poner esos paréntesis de llave. De hecho, los voy a quitar para ilustrar que esto es perfectamente válido. Entonces, if, si la variable i es par, entonces vamos a incrementar la variable acumuladora suma par, ¿no?, con el valor de i. Ahora se asume que esa instrucción forma parte del cuerpo del if y se asume que esa instrucción forma parte del cuerpo del for, de tal forma que esto es perfectamente válido. Suma impar más igual y obtenemos la suma de los números impares. Entonces se asume que esa instrucción forma parte del else y que el else forma parte del if y que el if forma parte del for. Por lo tanto es perfectamente válido. Si no marca error, funciona, ¿no? Quiere decir que es correcto. Aunque claro, te recomiendo que uses las llaves para darle más claridad a los códigos. Yo lo voy a dejar así porque bueno, yo soy el profesor, ¿no? Y acuérdense que el profesor pues hace lo que él decide. Ok, salida. System.out.println. La suma de los pares. Vamos a ponerle suma par. Y la suma de los impares también lo vamos a poner. Bien, con este ejercicio, aunque es muy sencillo, observa de nuevo todos los conceptos que estamos utilizando y que estudiamos anteriormente. Es decir, se van agregando más y más conceptos a nuestras técnicas de programación y eso quiere decir que en algún momento vamos a agregar más cosas y vamos a conocer más cosas y vamos a poder resolver más cosas de distinta forma, ¿no? Entonces todos los conceptos se van utilizando ya de manera natural, debe resultar natural para nosotros. Bien, vamos a ejecutar nada más para verificar que funciona, ¿no? La suma de los pares es eso, la suma de los pares impares es esto, suma impares. Aquí está lo bonito de utilizar las constantes. Vamos a poner de 1 a 10 para revisar que esto es cierto. Ok, la suma de los pares vendría siendo 2 más 4 más 6 más 8 más 10 y eso nos da 30. La suma de los impares vendría siendo 1 más 3 más 5 más 7 más 9 y eso nos da 25. Muy bien, ya que corroboramos el programa con datos de prueba, vamos a trabajar con los ciclos anidados. Un ciclo anidado es un ciclo dentro de otro ciclo.
y esos ciclos puede ser un for dentro de un for, o un while dentro de un while, o un while dentro de un for, o un for dentro de un do while, y ese ciclo for anidado puede tener otro ciclo también, y así sucesivamente. De hecho, pues muchos problemas se resuelven trabajando con los ciclos anidados. A continuación vamos a crear un programa muy sencillito que nos permita imprimir la tabla de multiplicar del 1 al 10. Es decir, la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 9, la tabla del 10. Ok, vamos a llamarle tablas de multiplicar. Y vamos a utilizar estos ciclos anidados. Muy bien, vamos a ver cómo se resuelve. Primero, vamos a trabajar este problema para una sola tabla, ¿no? Por ejemplo, el valor de i va hasta 1 y esto de 1 al 10. Aquí podríamos utilizar, así como en el ejemplo anterior, las constantes, pero bueno, lo voy a dejar así. Ejemplo, si queremos multiplicar alguna tabla, la tabla del 5 por ejemplo, 5 por, y aquí vamos a concatenarle el valor de i. Okay. Esto es igual, vamos a poner paréntesis, 5 por i, que es el valor que está cambiando. Como es una sola instrucción, se asume que el println forma parte del for. Ok, vamos a dejarlo así. Ok, falta el punto y coma. Era para ver si estabas poniendo atención. Muy bien, entonces generamos la tabla del 5. Pero ahora lo que nosotros queremos es que se ejecute la tabla del 1, del 2, del 3, del 4 hasta el 10. Entonces ya identificamos cómo imprimir una tabla de un número. Ahora lo que necesitamos es que esto se ejecute 10 veces. Para ello, bueno, aquí lo voy a poner J, ¿no? Ahorita vas a ver por qué. Entonces para ello ocupamos un ciclo for, otro ciclo. Lo vamos a poner ahí. Desde i igual con 1 y menor igual que 10, incrementamos el valor de i. Ahora, como todo lo que esté adentro significa que va a ser parte del for que anida a otro for. Ahí está. Se puede omitir el bloque de código porque se asume que for j es parte del for i. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, aquí lo interesante es que el 5 ya no va a ser 5, sino va a ser i. Entonces i empieza con 1 y luego se repite el ciclo de j 10 veces. Una vez que termine el ciclo, i vale 2, quiere decir que se imprime la tabla del 2, y j empieza otra vez de 1 a 10 y se va generando las tablas. Ahora, en vez de poner un 5, vamos a poner aquí un i más para que nos vaya mostrando el valor de i y j. Ok, para que
esto se vea más estético. Esta instrucción no forma parte del for que tiene la variable j, sino que forma parte del for que tiene la variable i. Estamos generando un salto de línea nada más. Ok, vamos a ver si es cierto. Esto es un ciclo for anidado. ¿Qué te parece? Ahí tenemos todas las tablas. Bueno, aquí no las muestra todas por el buffer. Vamos a ponerle ahí que nos permita trabajar con un buffer mucho más grande. Ahora sí. Bien, ahí está la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, hasta la tabla del 10. ¿Qué te parece? Qué bonito es lo bonito, ¿no? Sobre todo cuando ya nos empiezan a salir los códigos y vemos que podemos hacer muchas cosas que solo dependen de nuestra imaginación. Por eso es interesante y bonito en lo personal, por eso me gusta la programación, porque de lo único que dependes es de tu imaginación y de las ganas de hacer las cosas. Es como el pintor cuando crea su obra de arte, o el escritor escribe un poema, o nosotros cuando creamos a nuestros pequeños Frankies, ¿no? Nuestros pequeños monstruitos. Y la verdad que nos da mucha alegría cuando empiezan a salirnos las cosas. Y ya cuando los vemos en funcionamiento en algún otro lugar, en alguna otra empresa que nos contrató para desarrollar los sistemas, ¿no? Y ya podemos decir con gusto, yo hice ese sistema. Bien, el tema que sigue tiene que ver con las instrucciones break y continue, que nos sirven para controlar la ejecución de un ciclo, más bien para terminar un ciclo o bien para abortar todas las instrucciones y regresar a la condición de evaluación del ciclo. Bien, vamos a trabajarlo porque ya casi es la parte final de esta parte de la lección 04 y nos quedaría la parte de los ejemplos prácticos. Bien, vamos a revisar brevemente cómo funciona la instrucción break. Vamos a ponerle al programa for break. Y con ese programita vamos a mostrar la sintaxis. Ok, también los que trabajan con esto, así como hacen las recomendaciones de la instrucción switch y de la instrucción do while, hay que usar de manera inteligente la instrucción break, porque si no lo usamos en forma adecuada puede hacer que nuestros programas sean más difíciles de modificar y depurar. Ok, por ejemplo, vamos a crear una variable cuenta, ¿no? Vamos a ponerle, bueno, en el ciclo for. Aquí mismo podemos declarar la variable, ¿no? Ok, la inicializamos en 1. Mientras esto sea cierto, incrementamos, ¿no? Ok, se asume que este if forma parte del break. Bueno, vamos a usar, perdón, del for. Vamos a usar los bloques mejor. Hay más instrucciones. Fin for. Por ejemplo, eso sería como alguna bandera o algo que está sucediendo por ahí, algún indicador, en donde si se sale de ciertos parámetros tenemos que detener la ejecución del programa, o en este caso la ejecución del ciclo for. Este ciclo se va a ejecutar mientras cuenta no sea igual con 5. Y vamos a imprimir esa instrucción system.out, el valor de cuenta, ¿no? Ok, vamos a ver. Entonces debe de imprimir de 1 a 4. Una vez que llegue a 5 se termina el programa.
Para eso sirve el break. Ahí está, ¿no? Una vez que la variable llega a 5, se ejecuta la instrucción break, se sale del ciclo y como ya no hay más instrucciones que ejecutar, termina la ejecución del programa. Entonces recuerda, break se ejecuta cuando tenemos un while, un for, un do while o un switch y hace que se abandone la estructura en donde aparece, ¿no? La instrucción hace que termine un while, un for, un do while o un switch. Veamos ahora cómo funciona la instrucción continue. Vamos a ponerle for continue, ¿no? Ahora sí. Igual vamos a utilizar un ciclo for. Vamos a definir el bloque. Y entonces, si la variable cuenta es igual con 5, devolvemos el control a la condición de evaluación. Le ponemos continue. Esto quiere decir que en ese programita el valor de 5 no se imprime porque la instrucción println no llegó a ejecutarse. Ok, vamos a ver si esto es cierto. Ok, aquí no es i, es cuenta, ¿no? Y no existe. Bien, vamos a ejecutar. Ahí está, 1, 2, 3, 4, falta el 5 porque se regresó el control a la condición de evaluación. Luego 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué te parece? Muy interesante, ¿no? Ahora lo que tú tienes que hacer es estudiar todas estas instrucciones, hacer muchos ejercicios y entonces de manera natural cuando te encuentres con otros ejercicios mucho más complejos vas a poder aplicarlos sin ningún problema. Muy bien, esta es la parte final de la lección 04. Ya nos queda nada más los ejercicios resueltos, pero eso lo vemos en la siguiente parte. Recuerda, si hay dudas, preguntas, no dejes de poner tus comentarios en el canal de YouTube y en cuanto tenga la oportunidad podremos responder a tus preguntas, ya sea poniendo un texto o generando un nuevo video para responder a tu pregunta. Muy bien, esto es todo por este momento. Hasta la próxima. Saludos. Come frutas y verduras y toma mucha agua porque acá está haciendo mucho calor. Hasta pronto.